y merecidamente el maestro Giampiero Bucci me invitó a acompañarlo y yo pues muy solidario estaré con él, pero no hablaré. Entonces no voy a hacer mucho preámbulo, creo que todo el mundo sabe quién es y qué representa el doctor Giampiero Bucci. Solamente no lo sabe, pero nosotros sí lo sabemos, y pero a nombre de los estudiantes le estoy agradeciendo personalmente aquí su esfuerzo y su compromiso, y el maestro nos va a presentar su ponencia o su charla que se llama El camino que va de ningún lado a la nada. Entonces le cedo la palabra al maestro. Muchas gracias por estar aquí, por creer que lo que voy a decir valga la pena ser escuchado. Gracias. Titulé esto con una frase de Ambrose Bierce, el escritor norteamericano que desapareció aquí durante la Revolución. Él escribió un libro que se llama Diccionario del Diablo, que está lleno de paradojas inteligentes, divertidas. Muy buen libro. Entre las definiciones de este diccionario encontré la de filosofía y me pareció encantadora. En primer lugar, porque es lo que podría decir un ignorante inteligente de la filosofía, suficientemente inteligente como para construir una paradoja y suficientemente ignorante como para no saber de qué está hablando. Pero normalmente la gente, cuando habla de filosofía, entiendo los que no están aquí, la gente son los otros, no saben de qué se trata, o le tienen un respeto supersticioso o un desprecio que a veces se expresa en frases del tipo, es un dicho italiano muy vulgar, que dice: la filosofía es aquella cosa con la cual o sin la cual el mundo se queda igual. Y no es cierto, porque hay gente que vive de esto. Entonces, y muchos que aspiran a vivir de esto, así que evidentemente no. Claro que el mundo no se queda igual si yo me muero de hambre, no, se muere todo el mundo. Yo tuve mucha suerte, la verdad, porque la filosofía me rescató de una mala caída. Por razones familiares me obligaron a estudiar el liceo clásico, como se llama todavía. Eran 5 años de preparatoria, divididos en un bienio y un trienio superior. El bienio era sádico, latín, griego, prácticamente siempre, sin ninguna luz sobre lo que antes se llamó con razón aquí la contemplación. Y me pareció terrible. Yo quería huir de la escuela, alistarme en la marina, hacer cualquier cosa que no tuviera nada que ver con los libros. En mi casa me convencieron con métodos muy concretos que al quedarme en la escuela, y en el primer año del trienio empezaba un curso de 3 años de filosofía, 6 horas por semana, siempre con el mismo maestro, gracias a Dios. Y ahí fue cuando conocí la filosofía. Lo conocí en una persona, y quisiera insistir sobre esto. Un profesor de filosofía de la preparatoria que vivía solo, no tenía familia visible. Podíamos frecuentar la biblioteca de su casa, ir a sacar libros prestados, discutir con él. Era un hombre que yo noté era diferente de los otros adultos. No hablaba de fútbol, banalidades políticas, ver las chicas en la calle y comentar pesadamente. Era un hombre verdaderamente diferente, me dio una idea diferente de los adultos. Por primera vez creí que los adultos no nos odiaban, y que no hacían la escuela para hacernos pagar la gracia de ser jóvenes. Era un gran maestro, la verdad, y dijo una cosa que se me ha quedado tan grabada, que luego lo he adoptado como lema de mi manera de hacer la filosofía. Él dijo una vez: cuando tú discutes con una persona, debes tener ideas opuestas a las suyas. No dijo nada más sobre el ejercicio de la filosofía, nada más que no se la explicó toda, honestamente, desde Tales hasta Heidegger, muy seriamente y muy dogmáticamente, y hacía bien. Cuando reflexioné sobre la frase, entendí que de veras interpretaba el espíritu opositor crítico de la filosofía. Nos estaba sugiriendo prácticamente que hiciéramos como hacía Protágoras con sus alumnos: discutir un argumento y luego discutir el argumento opuesto.
Esta es apertura mental. Y sobre todo es la apertura ética de la filosofía. La filosofía consiste en preguntar qué y por qué. Nada más. Y si lo haces fielmente, si lo haces bien, te das cuenta que nosotros tenemos en la cabeza creencias y no ideas. Como justamente dice Ortega y Gasset. Las ideas son las que tú examinas. Cuando se habla de respeto a las ideas, en esos debates televisivos que no dicen nada, respeto a las ideas es discutir las ideas. Las ideas están para ser discutidas. Si tú la aceptas, no la respetas, la conviertes en una creencia. Y nosotros todos debemos ser menos que creyentes. No quiere decir que no tengamos una fe o no debamos tener una fe. Es que debe ser una fe pasada por la racionalidad. Y sobre esto quiero insistir, porque desde el postestructuralismo en adelante, ustedes son literalmente agredidos por la logorrea francesa, verborrea de gente que para decirte una cosa, intenten leer, miren, dos son los protagonistas de este tipo de discurso, Lacan y Derrida. Para decirte una cosa emplean 2 páginas. Cuando vas a sacar el jugo te das cuenta que todo lo demás era o exhibición de yo sé, yo soy muy, etcétera, etcétera, o verborrea y fundamentada, además de esta manera, nunca me olvidaré. Yo empecé a leer a Derrida durante mi tesis, la tesis de doctorado. Hablaba de un tema, lo vi, etcétera. Luego me di cuenta y se me quedó una frase, y ahora esta frase sería la antifrase de la otra. Derrida, en un punto, cuando explica en qué consiste en la escritura de la diferencia, cuando explica en qué consiste su deconstruccionismo, dice que es un juego cruel y que no acepta la verdad. En realidad, Derrida se inspiraba en Bataille, quien, como Wittgenstein, dice una cosa verdaderamente aberrante, que en una metáfora no es necesaria la relación entre el significado y el significado, es arbitraria. Esta es la apertura a la irracionalidad más total. Y la filosofía debe ser un ejercicio de racionalidad en sentido escéptico. O sea, no debemos creer de entrada, nosotros tenemos el deber de ser pedantes, antipáticos. Es la única manera de ser verdaderamente filósofos. Y sobre todo, no mezclar la filosofía con la literatura. Cuando ayer estaba escuchando lo que decían de filosofía y poesía, muy sensato, etc. Hay grandes libros sobre el tema, se citó a Platón y todo. Bueno, créanme, no es necesario inventarse el estilo de Heidegger, el último Heidegger, que es poético. Es poético Platón, un buen escritor escribe poesía. Lean sobre todo buenos filósofos. Y sobre todo, otra cosa, ¿por qué estoy haciendo tantos consejos? Porque sí, porque ustedes están aquí porque van a ser filósofos de profesión o lo que sea. Y son deberes nuestros decirles estas cosas. Cuidado con filósofos tipo Derrida, Marx, por citar algunos así, porque no argumentan, buscan nada más los hechos que puedan confirmar sus teorías. Y cuidadísimo con Nietzsche. Nietzsche es adorable, pero es uno que dice que es más fuerte la voluntad de mentira y condena el cristianismo, diciendo que el cristianismo se autocondena por falta por amor a la verdad. Oiga, esto es terrible. Si nosotros no nos proponemos la verdad, no somos auténticos. Y mucho cuidado, porque en la posmodernidad la autenticidad es despreciada. Vamos a hacer el caso típico. La estetización postmodernista de la vida hace que en lugar del filósofo se puedan encontrar con un artista. El artista miente, está muy claro. Su verdad es metafórica, no es de tipo secuencial lógico. No es lo nuestro. Entonces, si quieren frecuentar la poesía, lean muchísima poesía, muchísima literatura. Pero recuerden, se trata de crear una prosa en la cual el otro que está enfrente puede decir no. Con un Derrida no se puede, porque él ya te ha quitado la posibilidad de decir no.
Por cualquier cosa que diga él es cierto también el opuesto. Piénsenlo, tengan mucho cuidado. Nietzsche es como el vino, no se toma vino en la mañana. Léanse Platón, Aristóteles, Santo Tomás. Miren una cosa, por ejemplo. Yo he estudiado con monjitas y curas durante el periodo, hasta que los curas no empezaron a portarse mal. Ya se pueden imaginar. Sí. Entonces, mi madre y mi padre inmediatamente me sacaron, y gracias a Dios. No tengo un buen recuerdo de esto, se lo pueden imaginar. Durante años yo los vi a los curas como el humo en los ojos, ¿no? Y pensé, sí, el cristianismo, qué bueno, los curas son otra cuenta. ¿Saben cuándo empecé a reconciliarme con ellos? Cuando ya de adulto empecé a leer de verdad a Santo Tomás y ver cómo argumenta. Lo que llaman dialéctica en la Edad Media, como saben, no es lo mismo que la dialéctica de Platón, pero está fundamentada en lo mismo. Ver la botella de este lado y luego de este lado. Por esto es necesario que nosotros retomemos la lógica. O sea, nosotros, digo, no, en cuanto estudiosos, en cuanto escritores es otra cosa, la verdad. Pero en cuanto estudiosos tenemos que caminar con pies de plomo y dejar las alas para después. Cualquier cosa que les digan, intenten hacer el pensamiento contrario. Y no acepten nada sin pagarlo. Y miren, Goethe decía muy bien, una cosa, una herencia es tuya cuando la sabes usar, no cuando la recibes. Transfiéralo a los escritos que leemos. Son nuestros, verdaderamente nuestros, solo cuando discutimos con ellos. A este punto se les presenta el problema de la cantidad. Son jóvenes y gracias a Dios van a tener larga vida. Entonces, no se atiborren de libros, porque esto sí corresponde al andar con el carrito en el súper. Pocos en un año, pero bien hechos. Y luego verán que les sale una maravilla. Y no sean demasiado ambiciosos. Decía Hegel, otra vez, me gusta mucho el tipo. Decía, uno, para empezar a pensar con su cabeza, debe pensar primero con la cabeza ajena. Lo que hacemos aquí, creo que Rolando me lo puede confirmar, es enseñarles a pensar con la cabeza ajena. Luego surgirá su cabeza. El ejercicio de su cabeza ahora debe ser de tipo guerrillero, no guerrero. Deben usar el arma, miren, el arma mejor de Sócrates, se lo recordarán, era la refutación, el édencos. Corresponde a la lucha japonesa de hacer caer al otro con su misma fuerza. Es una manera genial de hacer la guerra. ¿Y por qué les estoy hablando de guerra? Porque la filosofía es dialéctica y parte de esto. Tratar al otro no como un enemigo, claramente, porque esta sería la erística entre nosotros. Tratarlo como un adversario, uno que ve otra cosa. Y a ver si es posible saber si tiene razón o no tiene razón. Al final de la preparatoria, antes de inscribirme, fui el único que se inscribió en filosofía de 28, porque de verdad me gustaba. Le pregunté al maestro que era, al final, le dije, ¿ma qué es usted liberal, comunista, crociano? Me dijo, ¿qué te importa? Así, y tenía razón. Yo buscaba en él conciliar mi figura ideal con él, y al no contestar me hizo muy bien. Luego descubrimos, era un católico de izquierda, ultraliberal, ma católico, una hermana era monja. Entonces, de un católico tú notes, si tienes las experiencias que has tenido de curas cerrados, pobre gente, no te esperas tanto. Se portó verdaderamente como un maestro. Se llamaba Diego Are. Y cuando le preguntamos qué había escrito, nos contestó con una frase de Manzoni, diciendo, sí, tengo unos cuantos libritos, la frase era textual, porque el tipo se sabía de memoria libros. Unos cuantos libritos que se venden así en los mercaditos. Y era cierto, una vez pues pesqué un libro suyo en un mercadito. Era de una filosofía fundamentada en el diálogo. Créanme. ¿Por qué estoy hablando de este hombre?
Porque en realidad lo que verdaderamente aprendemos no está en los libros, está en el ejemplo de los otros. Por esto es inútil ir a cursos de valores. No sirven de nada, sirven para llenar los bolsillos de alguien que se quiere llenar la cabeza con bla, bla, bla. Los valores se